Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Me presento, soy el pastor Luis Mario Rodríguez. Vengo de la Iglesia de México, de la Misión Buenas Nuevas en México. Y actualmente yo ministro en la Iglesia de Puebla. Es una iglesia de provincia de la Ciudad de México, está a 3 horas. Y Puebla es un lugar hermoso. Cuando tengan algún tiempo de poder visitar México, visiten Puebla. Es un lugar muy bonito, colonial, de pueblos mágicos. Y bueno, como comentaba el pastor Carlos, a él lo conocimos hace 5 años, justamente cuando se realizó un CLF en Alemania, y me tocó venir a España a visitar a varios pastores. La primera vez que tuve un acercamiento con el pastor Carlos fue en una reunión que nos invitaron. Si no mal recuerdo, estaban reuniéndose para un evento de Luis Palau. Y en ese evento yo no había percibido al pastor Carlos hasta que él me dijo, yo estaba ahí. Dije, no, ¿de verdad? Sí, yo estaba ahí y veo las fotos y sí, ahí estaba el pastor Carlos. Después tuvimos la bendición de poder ir juntos a Alemania, poder estar caminando juntos y con su esposa sacando fotos por el metro. Fue un tiempo para mí inolvidable, porque en ese tiempo pude recibir el corazón del pastor, de la pastora, y desde entonces, cada que recuerdo España, yo recuerdo con mucha fraternidad y mucho amor el corazón del pastor y la pastora. Por eso cuando vine para acá, inmediatamente les busqué. Sí, para invitarlos al CLF que se iba a realizar, pero principalmente para darles un abrazo y saludarlos. Y bueno, me gustaría buscar Juan capítulo 4, el libro de Juan capítulo 4, y voy a dar lectura desde el versículo 7. El libro de Juan capítulo 4, y voy a dar lectura desde el versículo 7. Si ya lo tienen, quisiera dar lectura. Dice la palabra: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Hasta ahí voy a leer. Cada uno de nosotros, Dios nos ha permitido un testimonio.
Cada uno de nosotros en algún momento de aflicción, en algún momento en el cual más necesitábamos la ayuda, en ese momento llega Jesús. Cada uno, si ustedes recuerdan, cada uno tiene un testimonio que Dios le ha permitido. En este día yo quisiera dar un testimonio de cómo Dios también me buscó a mí. Desde muy pequeño, yo en México vengo de una familia de 6 hermanos, 5 hermanas y yo. Pero mis papás, siendo México hace ya mucho tiempo, y en algunas ocasiones todavía hay algunas familias que viven de una manera machista. No sé si aquí se conozca esa palabra machista. Un hombre que prácticamente, lejos de poder cuidar, guiar a su mujer, la somete. Entonces, prácticamente, él hace de las suyas. ¿Por qué? Porque él lleva gasto a la casa. Entonces, como lleva gasto, él puede hacer lo que él quiera, andar con mujeres, emborracharse, pero mientras no le falte nada en su casa. Yo vengo de una familia así, en donde mi papá era un mujeriego y yo veía cómo mi mamá sufría. Por más que mi papá le daba gasto, pero ni siquiera era un gasto fuerte, porque éramos 5, 6, perdón. Entonces, mi papá creía, ¿no? Dar dinero y escuchábamos. Mi papá mucho tiempo trabajó en panificadoras, era administrador, entonces constantemente lo cambiaban. Entonces escuchábamos que mi papá ya tenía una mujer y tenía otra mujer. Y luego llegaba a mi casa y mi mamá, frustrada porque le llegaba toda esa información, le reclamaba. Pero ¿qué hacía mi papá? Le pegaba a mi mamá. Y le pegaba fuerte y la ponía en el piso. Y yo todavía recuerdo a mi papá que se reía y mi mamá llorando en el piso. Entonces, yo tenía como 4 años antes de entrar al kinder. Todos esos recuerdos de mi familia de pequeño, yo tengo. Si alguien me diría, Mario, ¿cómo son tus recuerdos de niño? Esos recuerdos tengo. Mi papá pegándole a mi mamá, riéndose, llegando borracho. Tengo un medio hermano de la misma edad que una de mis hermanas. Entonces yo, cuando escuchaba familia, yo decía, no, yo nunca voy a tener una familia. Si esta es la felicidad, yo no quiero ser feliz. Porque desde mi punto de vista, desde muy pequeño, la familia, la felicidad, era lo que yo había visto en mi casa. Peleas, golpes, engaños, sufrimiento. Yo no quiero. Pero llegó un punto en donde empecé a conocer amigos. Y estos amigos me llevaban a su casa. Y ellos me decían, vamos a comer con mis papás. Y ya íbamos a comer con sus papás. Y al ver que ellos se comunicaban, amor, flaquita, flaquito, gordo, gorda, negra, negro, pero con amor, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué ellos se tratan así? Y en mi casa es totalmente diferente. Solo escucho gritos, groserías, solo veo golpes, tristeza en mi familia. ¿Por qué yo nací aquí? ¿Por qué yo no nací con ellos? Porque para mí era feliz, todo feliz. Entonces, en la adolescencia empecé yo a buscar una felicidad. Yo tengo que ser feliz. En mi adolescencia yo me puse esa meta. Ok, en mi casa ya vi, no es la felicidad. Entonces yo tengo que buscar la felicidad. En alguna parte tiene que estar aquella felicidad en mi vida. Entonces, mis hermanas, en México se dan mucho los eventos sonideros. Aquí no se conoce el evento sonidero, ¿no? Bueno, allá en México hay como, ¿cómo lo digo?
Es un evento en donde hay muchas bocinas y hay una persona que pone música cumbia, salsa, merengue. Entonces todos empiezan a bailar. Entonces mis hermanas, las más grandes, pertenecían a un club en donde ellas bailaban junto con todos ellos. En México, uno de los sonidos más famosos se llama la changa. Y entonces va a un lugar y pone bocinas y pone música para bailar y todos empiezan a bailar. Entonces yo veía a mi familia, a mis hermanas, las grandes, que cuando iban ahí regresaban muy felices, sonriendo. Entonces yo decía, yo quiero aprender a bailar. Los colombianos saben bailar, ¿no? La salsa, son muy buenos. Entonces aprendí a bailar. Y empezaba a bailar y a dar las vueltas. Yo no sabía, pero estando con mis hermanas aprendí. Pero ¿saben? Llegó un punto en donde ya sabía bailar y no me llenaba. Yo decía, no me llena. O sea, sí, hay momentos donde me desconecto y estoy feliz y veo a mis hermanas bailando y yo bailando y doy vueltas y vueltas, pero no soy feliz. Y junto con un amigo teníamos esa meta, buscar la felicidad. En la adolescencia, imagínense, buscando la felicidad. Y luego empezamos a conocer el mundo darqueto. ¿Ustedes conocen el mundo darqueto? ¿Quiénes son los darquetos? ¿No? Personas que se visten totalmente de negro, con labios negros, con zapato de plataforma grande, pantalones entubados negros, así, todo negro, ¿no? Entonces yo y mi amigo nos pintábamos de color negro los labios, nos poníamos mucho gel y los ojos negro, todo de negro, y salíamos y la gente nos veía, ¿no? Y yo decía, wow, esta sí es la felicidad, porque todos nos ven. Entonces, conforme yo iba buscando más aquel mundo de los darquetos, en una ocasión me topo con un movimiento de darquetos que en cuevas o en panteones hacían rituales. En el piso marcaban una estrella y en cada uno de los lugares una vela y cortaban la cabeza de una gallina negra. La sangre se la comían, se la tomaban. Cuando yo veo eso, dije, no, creo que los darquetos no es lo mío. No, ¿cómo me voy a estar comiendo yo la sangre y luego qué miedo, ¿no? En un panteón. No. Buscando aquella felicidad, me di cuenta, creo que no son los darquetos. Y ya, otra vez, me quité todas esas paramayas, chunches, entro a la secundaria y llega mi primer amor platónico. No sé si les pasó a ustedes su amor platónico, ¿no? Que la veían y como que se chiveaban, ¿no? Y así estaban. Entonces un día me agarro de valor y le digo, oye, ¿a ti cómo te gustan los novios? Y me dice, me gustan los novios trovadores. ¿Y qué creen que hizo Luis Mario? Que me voy a comprar una guitarra y que empiezo a tocar la guitarra. ¿Para qué? Para agradarle a ella. Finalmente, de tanto que me metí en la guitarra, ya ni supe qué pasó con esta chica, ¿no? Pero así aprendió el mundo de la música y luego entra otra faceta en mi vida, los hippies. Hubo un movimiento de hippies. Mis cuarzos. No sé si aquí conozcan los cuarzos. Pues yo los ponía a cargar en la luna, porque tenían energía, ¿no? Entonces yo los cargaba, mis anillos de plata, veía el horóscopo, ¿no? Entonces yo iba, allá en México hay un centro comercial que se llama Comercial Mexicana, hay revistas, hasta el final ponen los horóscopos, y yo soy Libra, quiero ver qué dice Libra, Libra, hoy te irá muy bien, y yo, wow, ¿no?
hoy te irá mal. Entonces yo me sugestionaba. Así vivía por mucho tiempo, pero me dio la juventud. Entonces conocí a un amigo que empezábamos, trabajando con él, empezábamos a salir a diferentes partes de México. Pero a mí me llamaba mucho la atención de él porque cuando nosotros salíamos en la noche a buscar un lugar para comer, una fiesta, un lugar, después de que salíamos, él nunca salía, él siempre estaba con la Biblia. Entonces yo decía, no, para mí que su esposa le pega a él, por eso no se va con nosotros. Entonces yo me acercaba, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no vas con nosotros? No, muchas gracias, yo aquí me quedo. Bueno, y entonces él me empieza a explicar de la Biblia, pero de una manera muy general, eh, como de los personajes bíblicos. Entonces yo dije, mira, tú eres mi amigo y de verdad yo te aprecio, pero lo tuyo es lo tuyo y lo mío es lo mío. O sea, no me vengas con tus cositas de hermanitos porque te voy a mandar por allá. Entonces, tu religión y aparte. Sí, no te preocupes, está bien. Ah, bueno. Y entonces así empezamos a salir y me invita un equipo de fútbol con los de su iglesia, pero yo no sabía. Entonces dije, pues órale, vamos a jugar fútbol. Y empezamos ya, ¿no? A conocer a todos los del equipo de fútbol, nos llamábamos el Arsenal. Bueno, era un equipo, ni un solo partido ganamos en la jornada. Bueno, sí, ganamos uno por default. No se presentó el equipo y ganamos. Y estábamos bien felices. Pero yo decía, toda la jornada la perdimos. ¿Y por qué ellos son tan felices? ¿Mandé? Ah, le ganaron a Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ellos son felices y no ganamos en toda la jornada? Entonces, ¿qué pasó? Empecé a conocer a ellos, a los de la iglesia. Entonces, una vez me invita y me sentía ya muy comprometido con él porque pues muchas veces me ayudaba. Le dije, bueno, órale pues, vamos a tu iglesia. Y en un evento de jóvenes, llegué un poco tarde. Cuando llego, me siento y veo al pastor que estaba dando, yo en ese momento desconocía que era un pastor, pensé que era un padre porque era una iglesia, pero ahí lo veo y dije, pero ¿por qué con corbata? Qué raro, porque nunca tuve esa conexión con el cristianismo, más con la iglesia católica, pero éramos de fiestas. Ah, hay unos 15 años, vamos a la iglesia. Y ahora ínquense, ahora párense, ahora hagan esto, ¿no? Pero a la iglesia cristiana nunca yo fui. Entonces cuando lo veo dije, ¿acaso él es el padre? Y empezaba a hablar. Cuando me siento, busquen Romanos 3. Así dice, ¿no? Vamos a buscar Romanos 3. Romanos 3 capítulo 10, perdón, Romanos 3 verso 10. Yo llego bien feliz. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, bueno, a ver, ¿qué me van a decir? Todos me recibían, hola, ¿no? Buena onda. Pues sí, Dios es amor. Y llego y el pastor empieza a predicar. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcros abiertos en sus gargantas, con sus lenguas se engañan. Venenos de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. ¡Ah! Me indigné. ¿Cómo esta persona que ni me conoce dice que soy así yo? ¿Quién se cree que soy yo?
¿Por qué me dice sepulcro, garganta abierta, mentiroso? Él no me conoce. Está mal. Es más, si sigue diciendo eso, la iglesia ni se le va a llenar. Ni se le va a llenar. Me sentí tan indignado porque desde mi punto de vista él no me conocía. Y él dijo que todos somos así. Yo dije, no, a ver, Mario, ponte a pensar. ¿Cómo vas con Dios tú? Bien. Pues le di gasto a mi mamá, no me gusta el alcohol. Si vas a una persona, yo le doy una moneda, yo me porto bien, no digo groserías. Yo y Dios somos uno, somos cuates. ¿Por qué me dice este señor que sepulcros abiertos, su boca está llena de maldición? ¿Por qué me dice así? Él no me conoce. Debería de conocerme para que se dé cuenta que yo y Dios somos cuates. Me fui indignado. Pero aquella palabra empezó a taladrar mi mente. ¿Por qué me dijo así? ¿En qué se basa? ¿Quién se cree que es? ¿Por qué no me dio la oportunidad de que me conociera? Si él me conoce, no diría que yo soy sepulcro abierto, ni tampoco de mi boca salen maldiciones. ¿O acaso hay algo que yo no conozco? Empezaba a taladrar, a taladrar. ¿Sabes qué? Se llama Rogelio. ¿Sabes qué, Rogelio? Llévame otra vez a tu iglesia. Sí, de verdad, sí, llévame. ¿Por qué ese señor me dijo eso? Entonces, nuevamente fui a la iglesia. Y ya, acabando la predicación, se acerca el pastor. El pastor me saluda y me empieza a compartir el evangelio. Dios creó al ser humano con un propósito. ¿Cuál creen que sería aquel propósito por el cual Dios creó al ser humano? Cuando Dios dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿qué fue lo primero que hizo Dios? La luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y luego de la luz, ¿qué hizo? Empezó a dividir las aguas de las aguas, y empezó a sacar la tierra, empezó a hacer los seres vivos, las plantas, y hasta el último, ¿a quién creó? ¿Por qué lo creó al último? ¿Por qué no lo creó al principio? Muchas personas dicen, no, pues hubiera echado todo a perder. Cuando ustedes esperan un hijo, preparan con todo el corazón. Él está aquí en el vientre, pero ¿cómo preparan? ¿Al ahí se va? Bueno, pues ya que se ponga esto, que se ponga lo otro. ¿Con ese corazón? Por ejemplo, veo aquí a una hermana embarazada. ¿Cuánto tiene usted? 8 meses, ya falta un mes, ¿no? ¿Cómo ha preparado para la venida de su bebé? Con amor. ¿Alguna ropita ya tiene? Ropita. ¿Qué más? Su cunita, su cochecito de 18 años, ¿no? Ya. Ese es el amor. Dios preparó todo con un propósito, para que el ser humano se gloriara de todo lo que Dios había creado y que caminara con Dios para alabarlo. Ese fue el propósito por el cual Dios creó al ser humano, que nosotros camináramos con Dios. Pero ¿saben? En el cielo hubo una guerra. Uno de los ángeles más poderosos que había en el cielo se rebeló contra Dios.
¿Quién fue ese ángel? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? El diablo, Satanás. Dice la palabra que Satanás era el querubín más hermoso de todos los ángeles y el más poderoso. No, pero nosotros, ¿cómo identificamos a Satanás? ¿Cómo? El más feo, el de cuernos, el de colmillos, boca de animal, pero dice la Biblia que era el ser más hermoso que existía y se paseaba. Pero ¿qué pasó? Halló un mal en él. Creyó ser igual a Dios. Ahí está la maldad. Creyó ser igual a Dios. ¿Qué dijo? Solo me falta el trono para ser igual a Dios. Pero no se imaginaba lo que él había comentado, porque Dios solo hay uno. Pero él, su corazón se corrompió. ¿Ya no se escucha? Sí. Ya se apagó. Se corrompió. ¿Y cómo se corrompió? Creyendo ser igual a Dios. ¿Qué hizo Dios? Vámonos de aquí. Sáquese de aquí. Lo desterró del cielo y creó un lugar para él y todos los ángeles que tenían el mismo corazón de Satanás. ¿Qué lugar Dios preparó para ellos? El infierno, un lugar en el cual Dios creó para todos los que tuvieran el corazón de Satanás, es decir, el pecado. Todos sin excepción. Dios creó ese lugar y Dios empieza a ordenar la tierra. Satanás astutamente sabe qué representa el ser humano para Dios. Porque, ¿saben? Si nosotros quisiéramos conocer a Dios, Dios quería que nosotros lo conociéramos a través de Adán. Porque Dios le dio la potestad a Adán. Ese era el propósito, pero astutamente, ¿qué hizo Satanás? Génesis 3. Fíjense. Satanás astutamente buscó un animal astuto. Y su espíritu lo introdujo en aquel animal. Pero la serpiente, dice la palabra, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces Dios les dio una dirección a Adán y Eva. De todo huerto tú puedes comer, pero tú el día que comieras de ese árbol, morirás. Pero ¿qué dijo la serpiente? Versículo 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, sabiendo el bien. ¿Le suena algo? Serás como Dios. Satanás, ¿por qué fue desterrado del cielo? Porque creyó ser igual a Dios. ¿Qué le estaba diciendo a Eva? Mi corazón será el tuyo. Dice Dios, no moriréis, pero la serpiente dijo, vas a morir.
Perdón, Dios dijo, no, morirás si tú comieras de ese árbol. Pero ¿qué dijo la serpiente? No moriréis, no moriréis. ¿Quién tenía la razón? Entonces podemos ver astutamente cómo Satanás engañó a Eva. Cuando Dios le dijo al hombre, a la mujer, morirás, está hablando, dice la palabra, y crearé al hombre a imagen y semejanza mía. ¿Cuál es la imagen y semejanza de Dios? ¿Cuál es su imagen y semejanza? ¿Vale? Su corazón. Pero ¿cómo es Dios? ¿Eh? Amor. ¿Cómo? Fuerte, fuerte. No importa que se equivoque, ¿no? ¿Cómo? Fuego consumidor. ¿Qué más? Dios es espíritu. Y Dios creó al hombre a imagen y semejanza. De modo que el ser humano fue un hombre espiritual. Y cuando Dios le dijo a Adán y Eva el día que comieran de ese árbol, se estaba refiriendo al espíritu por el cual Dios alimentaba al ser humano. Pero ¿qué dijo Satanás? No moriréis, sino serán abiertos vuestros ojos. Claro, cuando nos desconectamos de Dios, entramos en una nueva faceta y nos encontramos desnudos. ¿Por qué? Porque el manto de justicia de Dios, porque el Espíritu de Dios ya no está con nosotros. Sino ahora ¿quién nos dirige? Y serás igual a Dios, sabiendo el bien y sabiendo. Entonces ahora ¿quién decide? Yo. Ya no existe Dios. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se vieron que estaban desnudos, rápidamente buscaron unas hojas de higuera, sus obras. Y ese es el nuevo hombre en este mundo. Un hombre totalmente desconectado de Dios. Pero Dios no se quedó con las manos cruzadas. ¿Saben? Si en ese momento el ser humano muere, ¿a dónde iría? ¿Por qué? Porque ellos tienen el corazón de Satanás. Y Dios creó un lugar para Satanás y todos los ángeles que tenían su corazón. Ese lugar se llama infierno. Dios no se quedó con las manos cruzadas. ¿A quién envió? Un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por medio de su sangre pagó una sola vez y para siempre el pecado que nadie de nosotros puede pagar. Solamente Jesucristo. Y por medio de la fe, no por obras. Nadie puede agradar a Dios con nuestras obras. Nadie. ¿Quién es el único que puede agradar a Dios por medio de sus obras? Cristo. Es el único. Es el único. Efesios 2. Y entonces el pastor me empieza a leer Efesios 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo nos dio vida Dios? ¿Por medio de quién? De Jesucristo nos volvió a dar vida, porque para Dios nosotros estábamos
muertos, porque el Espíritu de Dios se desconectó del ser humano. Por lo tanto, toda la humanidad delante de Dios estaba muerta. Versículo 2, en los cuales anduviste en otros tiempos siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es ese espíritu? ¿Eh? ¿Quién manipula ese orgullo, ese espíritu de desobediencia? ¿Quién lo manipula? Satanás, con su sabiduría terrenal y diabólica, y serás igual a Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. En este siglo hay un príncipe, un Dios de la D minúscula. ¿Quién es? Satanás. Versículo 3, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nosotros no estuvimos hace más de 2000 años con Jesucristo en la cruz, pero por fe yo estuve ahí. ¿Y por qué dio su sangre Jesucristo? La paga del pecado es muerte. No hay otra manera. No hay otra manera. ¿Qué quiere decir? Ahora entiendo que tengo pecado. Ay, Señor, perdóname, perdóname. ¿Aquella persona será perdonada? No, porque la paga del pecado era necesario que alguien muriera por el pecado de todos nosotros, Jesucristo. Entonces ahora sí, por medio de la sangre de Jesucristo, nosotros somos salvos. Ya no tengo más pecado, porque la sangre de Jesucristo, dice, he aquí el Cordero de Dios que ¿qué? Fíjense, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Levante la mano quien tiene pecado. Entonces escuche, ¿a qué vino Jesucristo? ¿A qué vino Jesucristo? ¿A quitar el pecado? ¿Sí o no? ¿Y lo quitó? ¿Sí o no? ¿No lo quitó? ¿Vino Jesucristo? ¿Sí vino? Pero yo no lo vi. Exactamente. Y también hay un pueblo que salió de los judíos. ¿Existen los judíos? ¿Existe Belén? ¿Existe Israel? Entonces sí vino Jesucristo. Y tan es así que partió a la mitad del tiempo, antes y después de Cristo. Entonces Jesucristo sí vino. Entonces vino con un solo propósito: cargar el pecado de todos nosotros. Lo cargó. ¿Y ahora qué dice? La paga del pecado es... Por eso Jesucristo, una vez que Juan el Bautista, a través de la imposición de manos, transmitió el pecado, todo el pecado del mundo, entonces él iba, tus pecados son perdonados, ya no tienes pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ahora cargaba el pecado de todos ellos. Pero faltaba un acto más. La paga del pecado es muerte. Entonces era necesario que él fuera
y muriera por cada uno de nosotros. ¿Y falló? Dice la palabra consumado. Cuando estaba en la cruz, ya todo está hecho. Entonces, ¿vino Jesucristo? Entonces, ¿quitó el pecado? Entonces, ¿quién tiene pecado? Por la fe, ¿a qué vino Jesucristo? A quitar el pecado. ¿Y por la fe tenemos pecado? Ya no hay pecado. Porque Cristo lavó y quitó mi pecado. A eso vino Cristo. Entonces, ¿Dios cómo me ve? Cuando yo creo en el sacrificio del Señor Jesucristo, me ve santo, perfecto, puro. ¿Por qué? Por su sangre. Pero si yo me veo a mí mismo, ¿cómo me veo? Eres pecador, acuérdate, tú haces lo malo, tú haces esto, tú haces lo otro. Pero ¿cómo me ve Jesucristo? ¿Cómo me ve Dios? Por la sangre de Jesucristo y por medio de la fe, yo estoy limpio. Ahora, ¿puedo hacer lo que ya quiera porque ya soy salvo, soy limpio? Dice la palabra, es necesario que me vaya, pero llegará el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios tiene un ministerio que no me deja hacer lo que mi santa voluntad se le antoja. Si yo lo quiero hacer, el Espíritu ahí está. Es más, hasta nos disciplina. Y la disciplina del Espíritu Santo se vuelve un tatuaje en mi vida cuando yo desobedezco y obedezco a mí mismo. Por eso yo flojito y cooperando con el Espíritu Santo, porque sé que si me vuelvo necio, yo mismo sufriré. Pero Jesucristo ya vino. ¿Cómo se llama el hermano? Hermano, ¿cómo usted se llama? ¿Ciro? Cirilo. ¿Puede pasar tantito para acá, hermano Cirilo? ¿Trae su celular? Bueno, le voy a prestar, pero le voy a prestar mi celular nada más poquito. Bueno, el agua. No, el agua no, mi celular. Entonces, cuando nos desconectamos de la voluntad de Dios, entró ¿el qué? El pecado a todo el mundo. Él tiene pecado, es mi celular. Y con ese pecado, ¿a dónde va el hermano Cirilo? No hay otro lugar. Pero Dios no se quedó con las manos cruzadas. ¿Qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que ¿qué? Quita el pecado del mundo. Porque de tal manera Dios amó al mundo para que Él no se pierda, mas tenga. ¿Y quién cargó el pecado? Jesucristo. Y una vez que lo cargó, murió con Él. Él quedó libre. Amén. Así es. Dice aquí Efesios 2. Fíjense, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. ¿Qué tuve que hacer yo para recibir la salvación? Nada. Nada, solamente creer.
Pero el que no cree es el que sigue creyendo que es pecador. Aquí el pastor Carlos puede dejar un celular, ¿no? El primero que llegue, el celular es suyo. O mejor, cada uno de ustedes tiene un celular ahí y tiene su nombre. Llegan ustedes y ven los celulares y ahí dice su nombre, ¿no? ¿Ustedes agarrarían ese celular? Claro, pues si el pastor me está dando un celular, ¿por qué le voy a decir que no? Amén. No es todos los días. Pero ¿en qué momento yo agarro el celular? Cuando mi corazón se conecta con Él y creo en su palabra. Pero si yo no estoy conectado con Él y no creo en su palabra, ¿yo lo agarraré el celular? No, ese celular ni es mío. Ha de ser una bomba. Ha de tener virus. No. Entonces, ¿qué nos da la confianza de poder creer en Jesucristo? Cuando conocemos a alguien, nos da la confianza. Si alguno de ustedes dice, hermanos, no vayan por aquella calle porque está cerrada, ¿le creen? Porque es un hermano, porque lo conocen. Pero si viene una persona que no tiene nada que ver aquí y viene, no vayan para allá porque está cerrado, ¿le creerían? No tan fácil. ¿Cuál es la diferencia? El tener una relación. Cuando nosotros tenemos una relación, cuando nosotros tenemos una vida de piedad, ¿qué es la vida de piedad? La comunión con Dios a través de la oración, a través de la meditación. Nuestro corazón empieza a tener confianza y la religiosidad, ¡pum!, se va. Porque ahora tengo una relación con Dios. Cuando yo escuché todo eso, se me abrieron los ojos. Yo creía que por mis obras podía agradar a Dios, pero la única obra que realmente le agrada a Dios es la obra que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Dios mío. Y ahora el que me dirige es el Espíritu Santo. De modo que no puedo hacer lo que yo quiera. Por más que estoy libre, pero hay un guiador en mí. Y que da frutos también. El hecho que ustedes estén aquí, o el hecho que yo esté aquí, no es algo que diga, ay Mario, qué bueno, gloria a Dios, ¿no? Para mí me pesa humanamente, Luis Mario, dejar a mi esposa. Comentaba el pastor, ciertamente, cuando ella estaba naciendo, cuando estaba a punto de dar a luz, fui llamado para venir a España. Y en mi corazón, ¿cómo creen que se sintió cuando era el primer hijo que yo tenía? Y luego, cuando le digo a sus hermanos de mi esposa, me voy a ir a España, ¿y qué? ¿No te vas a quedar a cuidarla? Pues, ¿quién piensas que es mi hermana para ti? Es algo que va en contra de Luis Mario. El Espíritu Santo tiene sus propios frutos que van en contra de mí. Y yo me vuelvo un espectador cuando el Espíritu hace cosas que yo no quiero hacer, porque no es Luis Mario, es el Espíritu que mora en mí. El poder estar aquí es una guía del Espíritu. ¿Quién me trajo? El Espíritu. Si fuera Luis Mario, no, yo me voy a Cancún y me voy allá con mi familia, no dejo a mis hijos encargados con personas, pero yo tengo que confiar en Dios. Tú cuidas mi matrimonio, tú cuidas mis hijos, yo solamente soy espectador de lo que el Espíritu hace en mi vida. Ahora viene mi esposa, pero mis hijos se quedaron chiquitos, una de 5 y uno de 3. Imagínense, de 3 y de 5 dejarlos. Para mí es difícil, pero cuando yo me uno con el corazón de Dios y dejo que el Espíritu me guíe,
entonces puedo ver cómo Dios no nada más se ocupa de mí, de mi esposa, sino de mis hijos. El Espíritu de Dios tiene su propio ministerio en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, cuando yo recibo este corazón, cuando yo entiendo que Jesucristo murió por mí, por mis pecados, y ahora estoy completamente limpio, que yo solamente tengo que ver a Cristo, entonces Dios, como me ve, completamente limpio. Porque vino Cristo y no falló. Consumado es, dijo. Pero Satanás siempre quiere que nos veamos a nosotros mismos. Y si nos vemos a nosotros mismos, eres mentiroso, eres pecador, eres esto, eres lo otro. Pero cuando voy a la palabra y voy, ¿qué me dice Dios? Ahora por mi hijo eres santo, perfecto y justo. Hebreos 10, vamos a Hebreos 10. Hebreos 10. Versículo 14. Dice la palabra: hermano Cirilo, ¿puede leer en voz alta? Desde el versículo 14 al 17. Hebreos 10, del 14 al 17. Del 14 al 17. Porque con una sola ofrenda hizo perfecta para siempre a los santificados. Hasta ahí. Porque con una sola ofrenda hizo para siempre perfectos a los santificados. ¿De quién está hablando? ¿Quién nos hizo perfectos? La ofrenda de Jesucristo. ¿Cuál es esa ofrenda? Su sangre derramó por cada uno de nosotros. Amén. Luego, ¿qué dice? Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de que aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hasta ahí. ¿Qué dice Dios? Y por esta ofrenda fueron perfectos. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Qué es nunca más? Nunca más. Nunca más. Amén. Una vez mi hermana tenía un pantalón de mi papá y lo lavó, pero le echó mucho cloro. ¿Cómo creen que acabó ese pantalón? Despintado y roto. Llega mi papá y mi hermana, muy apenada, le dijo: papá, tu pantalón, el que te gustaba mucho, ¿qué pasó? Lo eché a perder. ¿Cómo? Pues era el de los bailes, ¿qué te pasa, no? Pero después se tranquilizó y dijo: bueno, es un pantalón, no pasa nada. Lo agarró, lo rompió y lo tiró. Se fue, regresó una semana después. Y mi hermana: papá, tu pantalón lo rompí. Hija, ya te perdoné. Pero lo rompí. Hija, ya hasta me compré otro. Ya. Sí, papá. Y luego viene la otra semana. Papá, tu pantalón. ¿De qué me hablas?
Tú viste que el pantalón ya lo rompí, ya me compré otro mejor. Eso se llama conciencia de pecado. Y ahí es donde trabaja Satanás. Pero ¿qué dice Dios? Y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. ¿De qué me hablas? ¿De qué me hablas? Yo ahora veo a Jesucristo en ti. Amén. Vamos por favor a Juan. Este es el evangelio, este es el regalo que Dios nos da a todos. ¿Cuál es? La salvación. ¿Qué es la salvación? Jesucristo quitó mi pecado. Ahora, ¿quién tiene mi pecado? Jesucristo. Y ahora murió Él por mi pecado. Juan capítulo 4. El día de hoy yo leía la mujer samaritana. Dice la palabra, vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Los judíos y los samaritanos no se llevaban, porque los judíos era sangre pura, ¿no? Como dicen de los caballos, sangre pura. Pero los samaritanos era sangre de la sangre de la sangre, toda mezclada. Ante los ojos de los judíos no eran bien vistos los samaritanos. Todo lo contrario, eran lo peorcito, porque era una mezcla de la mezcla de la mezcla. Pero Jesucristo fue con la samaritana y le dijo, dame de beber. ¿Cómo creen que se habrá quedado la mujer samaritana? ¿Cómo creen? Imagínense una persona, un judío llegando a un samaritano y dice, dame de beber. ¿Qué? Tú siendo judío te acercas a mí y me pides de beber cuando ustedes no nos quieren a nosotros. Es imposible. Y luego, ¿qué dice aquí? Versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que me dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría. ¿De qué agua viva habla Jesucristo? De la salvación, del agua viva, de la que no es el agua que nos da sed, sino es el agua que nos da la salvación. Amén. Luego dice más adelante, versículo 12, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual vinieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Cuál es el agua en la cual nosotros volvemos a tener sed? ¿Cuál? A ver, ya se me distrajeron. ¿Cuál es el agua de la cual me vuelve a dar sed? ¿Y cuál es el agua de vida? Entonces, primero, ¿cuál es el agua que me vuelve a dar sed? La del grifo. Símbolo de la felicidad del mundo. Esa felicidad no me llena. Pero ¿cuál es el agua que da vida eterna y que me llena? Solamente Jesucristo. Ahí se encuentra la verdadera felicidad, la salvación. Él me envuelve con sus testimonios, con sus promesas, con su amor, con su dirección. Por eso, ¿qué tan importante es que nosotros tengamos una relación con Dios? Es muy importante. Versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Él le dijo,
llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque ¿qué? Imagínense 5 maridos una mujer. ¿Por qué creen que ella se casó 5 veces? Porque estaba buscando la felicidad. Entonces vamos a pensar, primer marido, ¿qué es lo que visualmente o humanamente nosotros buscamos de una persona? ¿Cómo? Lo físico. Guapos, altos, bien parecidos, mexicanos, colombianos, sencillitos, ¿no? Sencillitos. Y una mujer se casa con la ilusión de ser feliz. Pero ¿qué pasa? Ese argentino se volvió mujeriego. Entonces se divorcia y se vuelve a casar. Ah, ya no, argentino ya no. Ahora, otro, colombianos. ¿Y qué creen? Salió peor. Y luego se divorcia y viene el mexicano. El peor del peor del peor. Esa mujer buscaba ser feliz. Les daba mi testimonio. ¿Yo dónde buscaba la felicidad? En el mundo. Pero en el mundo no está la felicidad. La única felicidad existe en Cristo, el Evangelio, la salvación, su iglesia, su siervo. Ahí está la felicidad. No hay otro lugar. Nosotros estamos aquí porque estamos sanos, porque entendemos que estamos enfermos y necesitamos de la iglesia y necesitamos del siervo. Por eso estamos aquí. Pero ¿qué le dijo Jesucristo? 5 maridos has tenido y ahora ya ni marido es. ¿Por qué? Ya, pues ya, no, ya mejor ya ni me caso. ¿Ustedes recuerdan en qué día Dios hizo al hombre? ¿En qué día hizo Dios al hombre? En el sexto. Cuando Dios en los 5 días ya había acabado todo, entonces crea al ser humano. Pero en el séptimo día, dice la palabra, Dios descansó. Es el día de reposo, símbolo de Jesucristo. Entonces, 5 maridos tuvo. El sexto no era su marido. Pero ¿quién ahora quiere ser nuestro marido? El séptimo. ¿Y quién es el séptimo? El que se acerca con aquella mujer samaritana, Jesucristo. Y cuando se case aquella mujer samaritana con Cristo, entrará en el reposo. Amén. Dios quiere que nos casemos con Él y que vivamos en el día de reposo. Bueno, hasta aquí voy a compartir, vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan bendito, Señor, esta iglesia tan bendita que tú has levantado y has levantado un precioso siervo, del cual lo has traído, Señor, de tierras lejanas, con un propósito que tú tienes, Señor. Gracias, Padre, porque también me permites la gracia de poder pisar este lugar en el cual tú diriges, Señor, con tu siervo, con tu iglesia, con tu Espíritu, bendito Padre. Bendice grandemente a tu iglesia, Señor, y que constantemente los frutos del Espíritu tú dirijas para que cada uno de los integrantes de esta preciosa iglesia sean espectadores
de lo que tú haces en su vida, en su iglesia y en este bendito país. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Muchas gracias.